¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, el tema del desplazamiento interno es un asunto que en muchas ocasiones las autoridades simple y llanamente no quieren ver o no quieren asumir como parte precisamente de la operación del crimen organizado, de las élites económicas, quienes toman decisiones a través de grupos paramilitares, conocidos por muchos como cárteles de la droga. Vamos a analizar precisamente este fenómeno, lo que pasa en nuestras comunidades, cómo se vinculan precisamente con la delincuencia organizada, cómo la padecen, cómo se defienden, quiénes son los protagonistas en este tipo de escenarios, con el gran periodista de investigación Sósimo Camacho, a quien saludo con muchísimo gusto, admiración y cariño. ¿Cómo estás, Miguel Sósimo? ¿Cómo estás, querido Jesús? Pues es recíproco. Muchas gracias también por esta invitación y es recíproco también la amistad y el reconocimiento a tu trabajo siempre muy profesional y muy honesto, interesante. Muchas gracias. Oye, no, hombre, muchísimas gracias por esas inmerecidas palabras, hermano. Yo lo primero que te preguntaría es, ¿quiénes están o quiénes se benefician en un momento dado de este desplazamiento interno que se vive por parte de las comunidades de nuestro país? ¿Quiénes serían los principales beneficiados de que una población se convierta en un pueblo fantasma y por qué? Sí, principalmente son aquellos poderes fácticos con intereses en el propio territorio de estas comunidades. Estos poderes fácticos, pues muchas veces son el propio crimen organizado, desea estos territorios para el trasiego o rutas precisamente de trasiego, sí, de drogas, también incluso de personas, armas y otro tipo de mercancías, por llamarlo de alguna manera, que son lícitas. También a veces, de hecho muchas veces, de manera muy frecuente, otro tipo de poderes fácticos, estos de carácter económico. Tenemos el caso, por ejemplo, de las mineras. Muchas veces son las que terminan siendo beneficiadas cuando una comunidad es desplazada, que esa comunidad deja de defender su territorio, deja de actuar en el propio territorio y pues prácticamente se convierte en vía libre para la explotación de minerales. Hay que recordar que gran parte del propio territorio está concesionado, obviamente que sin haberle pedido permiso a las comunidades indígenas y que generalmente cuando ya hay trabajos de exploración y sobre todo de ya la intención de instalar un proceso extractivo, pues entonces las comunidades reaccionan, hay conflicto y hay varios ejemplos, hay unos muy, digamos que podemos decir que escandalosos o tristes, como en el caso de Guerrero, por ejemplo, en la propia montaña de Guerrero, tanto la alta como la parte baja, la propia montaña. Entonces, pues ahí están estos ejemplos, está el propio ejemplo de la Sierra de Manantlán, también comunidades nahuas que desde hace mucho tiempo están en lucha con una minera y se cuentan de manera desafortunada por decenas, en alrededor de 20 años, los muertos, los desaparecidos de estos grupos de la delincuencia organizada, cuyo trabajo termina beneficiando, sí, a estos otros grupos que tienen interés sobre el territorio. Entonces, ¿quiénes son los que salen beneficiados de este desplazamiento? Aquellos que tienen algún tipo de interés en el propio territorio, porque hay que recordar esta parte, sobre todo las comunidades indígenas tienen una relación especial con el propio territorio, es parte de su cosmovisión y que por eso también lo defienden con tal ahínco. Resultan precisamente las comunidades indígenas las más difíciles de negociar para para los propios intereses, sean de los poderes fácticos económicos formales o aquellos de la delincuencia organizada. ¿Has encontrado tú en toda tu trayectoria, en toda tu investigación, mi querido Sosimo, algún vínculo entre este poder fáctico económico de estas empresas nacionales y transnacionales con los cárteles de la droga? Sí, realmente, de hecho, hay trabajos como, sí, gracias por recordar estos trabajos en los que me he involucrado, pero también hay otros reporteros que han podido documentar precisamente cómo estos grupos de la delincuencia organizada terminan sirviendo los propios intereses de las transnacionales. Yo creo, perdón, de mineras transnacionales. Yo creo que el caso de Guerrero en la montaña baja, creo que es muy ilustrativo en ese sentido, comunidades que terminan siendo desplazadas, no del todo. Hay una lucha que de manera, podríamos decir que una resistencia heroica que
está viviendo en la parte de la montaña y que no terminan de desplazar a las comunidades. Sin embargo, sí queda claro mucha de la acción de estas comunidades, de estos grupos de la delincuencia organizada, sí tienen ya esa especie de alianza. Obviamente no hay un acuerdo que nosotros podamos mostrar y decir aquí está la alianza de tal grupo de la delincuencia organizada con esta minera, pero sí nos damos cuenta que incluso lo que nos dicen las propias comunidades, los propios liderazgos en las comunidades es que les han dicho a los integrantes de la delincuencia organizada que lo que quieren es que se desplacen. Tuve la oportunidad también de estar, fíjate, y no necesariamente aquí una zona indígena, pero me parece también muy importante, en esta zona de la Tierra Caliente, Sierra de Guerrero, ya casi en la colindancia con Michoacán. Y aquí pues pudimos ver varias comunidades que incluso llegaron a armarse también, como lo hacen las indígenas. En este caso son comunidades mestizas, pero con una fuerte raíz también indígena que les permite defender el territorio y que, bueno, en realidad estas comunidades sabían que tenían una maldición que para las grandes transnacionales, las maderas tuvieran en este bosque, fueran consideradas maderas preciosas. En tal sentido, pues ocurrió también esta suerte de desplazamiento forzado con grupos de la delincuencia organizada, particularmente del cártel de Sinaloa, facciones del cártel de Sinaloa, y que, pues sí, pueden estar en el cártel de Sinaloa, pero regionalmente se alquilan servir a determinados intereses, y eso es lo que hemos estado viendo en la propia montaña de Guerrero. Está el caso, por ejemplo, de los Ardillos ahí, esta facción quedó a la deriva, siendo parte del cártel de los Beltrán Leiva. Ahora es un cártel en sí mismo, este cártel de los Ardillos, y son precisamente ellos los que están incursionando en estas comunidades nahuas, sobre todo de la montaña baja de Guerrero, para tratar de desplazarlos y que dejen el camino abierto a la explotación de la minería ahí en la zona. Y no es que necesariamente salga alguien de la minería a decir que está colaborando con ellos alguno de los integrantes de los Ardillos. Simple y sencillamente lo que la gente percibe, la gente que vive ahí, pues es lo que les dicen los propios integrantes de la delincuencia organizada: tienen que dejar de luchar por la tierra, que deben de dejar la minera haga su trabajo y ellos tienen que ser desplazados. Entonces, son casos, son ejemplos. El otro, comentábamos, el de la propia Sierra de Manantlán, esto allá en Jalisco, donde tienen ya una lucha de mucho tiempo, muchos años, allá por la extracción también precisamente de minerales, y que la delincuencia organizada es la que se encarga de perseguir a los liderazgos. Una suerte de brazo armado no oficial de algunos grupos, los propios poderes fácticos, utilizan a estos pues criminales declarados a beneficio propio. Oye, las comunidades están solas, querido Sosimo, porque tú y yo lo hemos platicado en otras oportunidades, cómo se arman a final de cuentas, se organizan para enfrentarse a estos grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio, el trabajo que el Estado no quiere hacer. Esa es la realidad de las cosas, o que no se permite hacer de represión, de desplazamiento. ¿Cómo se arman las comunidades? ¿Cómo se preparan las comunidades? ¿Y cómo se relacionan con el narcotráfico, con estos grupos que a final de cuentas y lo hemos comentado, muchas veces son gente de las mismas comunidades de una u otra manera o de comunidades cercanas? Sí, por supuesto. De hecho, podemos decir que sí hay gente que llega de fuera de la región, precisamente porque también eso es parte de lo que hace tanto el narcotráfico como estos poderes fácticos, es decir, las mineras que quieren el territorio. Ellos saben que deben de comprar determinadas personas o comunidades de la propia región, dándoles canchas de básquetbol, dándoles dinero, dándoles podríamos decir que en realidad migajas para los conglomerados que financian este tipo de acciones, pues sí terminan comprando determinados grupos o personas de estas regiones o de estas comunidades. Y llega gente de fuera a hacer ese trabajo, pero también logran cooptar. De otra manera no se podría, logran cooptar también a integrantes de algunas comunidades, y que entonces mediante beneficios particulares es como tratan de imponerse. Entonces, generalmente llegan estos grupos. Hay que recordar que desde el sexenio de Felipe Calderón, prácticamente los grupos del sicariato
en México se han paramilitarizado, tienen entrenamiento paramilitar o militar, incluso directamente algunos de ellos que terminan siendo desertores de las Fuerzas Armadas de México, de Guatemala. Hay varios casos y que después ellos preparan a determinados grupos. ¿Qué es lo que ocurre con a muchas comunidades indígenas, sobre todo que se defienden? Es que para ello, es que de entrada, ¿por qué tienen esa capacidad de defenderse las comunidades indígenas? Que tienen una vida comunal. Tienen una vida comunal que es más difícil encontrar, sobre todo en el ámbito urbano, incluso en el ámbito aunque sea rural, probablemente es un poco menos fuerte en el ámbito mestizo. Entonces, las comunidades tienen una organización que incluso data de hace siglos, una manera de organizarse en mayordomías, en encargaturas, dependiendo de la región y de la comunidad indígena, tienen distintas formas de autogobierno. Asamblea, generalmente las decisiones se toman en asamblea, y es decir, tienen una vida también política que presiona y que por lo tanto genera ese tipo de defensa. Incluso tienen instituciones que no necesariamente están reconocidas en la propia Constitución de manera particular, pero tienen instituciones, nunca han dejado de funcionar. Estamos hablando, por ejemplo, de la ronda comunitaria de los purépechas, que son eminentemente de carácter de seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, de la Guardia Comunal de algunas comunidades nahuas. Estamos hablando de lo que se tradujo como policía comunitaria en otras comunidades Nasabi o Mepa. Es decir, hay varias estructuras, tienen mucho tiempo, no necesariamente ni que estuvieran armadas, ni que tuvieran una especie de, o que fungieran como insurgentes, no necesariamente son así, son simple y sencillamente para la protección de la comunidad, cargos que se van rotando y que tienen determinadas características. Bueno, pues han tenido algunas de ellas que activar este tipo de instituciones que estuvieron ahí latentes durante mucho tiempo o probablemente de manera manifiesta, pero han tenido que activarlas de una manera más intensa. Y sí, miran también ellos necesidad armándose para poder enfrentar a quienes están incursionando en su territorio. Me parece que es un caso muy dramático porque yo lo he visto de cerca, he estado en las trincheras, incluso con estas comunidades nahuas, los de la montaña baja de Guerrero, en el sentido de que pues los ardillos es un grupo de narcotráfico muy poderoso, una de las ramas más importantes de los Beltrán Leiva, y tienen camionetas con blindajes hechizos, pero blindadas de todas maneras, de manera muy eficiente. Tienen alcance para obtener fusiles Barrett, y los demás fusiles de asalto AK-47, R-15, pistolas de calibre también de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y, como decíamos, entrenamiento paramilitar. ¿Cómo enfrentas tú a ese tipo de grupos con una guardia comunal o con una policía comunitaria o con una ronda comunitaria, sino también debes de darle algún tipo de elementos de respuesta? Lo principal de ellos es la organización, porque además responde la comunidad en su conjunto, pero también deben tener algún tipo de eficiencia para poder enfrentarlos. El caso de la ronda comunitaria me parece que es de los que más ha avanzado. Vemos a ronda comunitaria entrenando con uniformes de camuflaje, con acceso también a fusiles de asalto. Es decir, pues sí, se trata de una carrera que por supuesto viene sobre todo se destapó en el sexenio de Felipe Calderón. Creo que hoy está latente, todavía ahí existe esta situación. Creo que en algunas zonas de manera afortunada se ha reducido por la acción gubernamental en donde les interesa ingresar. Hay otros lados donde, como bien comentas, parece que están solos. Muy lamentable también esta situación. Entonces, creo que sí, las propias comunidades tienen que responder y terminan respondiendo también adquiriendo fusiles de asalto. Yo te podría decir, de todas maneras, más importante es la organización. La última vez que estuve en la montaña baja de Guerrero, la verdad es de que sí había un grupo que podríamos decir que era el que salía y estaba al frente de todo, en este caso de la Guardia Comunal, era el que encaraban los problemas al frente. Y sí, tenían acceso, por lo que yo pude ver y pudimos publicar en contralínea, pues sí, acceso a fusiles de asalto también, pero la gran mayoría de quienes integraban la Guardia Comunal
eran rifles calibre 22. Eran rifles los que utilizan precisamente como ejidatarios, como muneros, cuando van a sus labores de campo, que cazan algún conejo, etcétera. O sea, en realidad el grueso de las guardias comunales, aunque sí hay quienes tienen fusiles de asalto, la mayoría son calibres de bajo nivel, pero que han tenido esa capacidad de resistencia más que nada gracias al respaldo de las comunidades que tienen. Oye, un punto que me gustaría profundizar contigo, que es Sósimo. Ahorita que mencionábamos, ya vimos lo de las comunidades, el poder fáctico económico, su relación. El entrenamiento paramilitar de estos grupos se fue agudizando conforme avanzó, por ejemplo, el sexenio de Calderón, la irrupción de los Zetas, la presencia del ejército, o ya históricamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ha habido una presencia paramilitar, solamente se volvió criminal. ¿Cómo entendemos este vínculo entre el paramilitarismo y el crimen organizado? Sí, pienso que la presencia paramilitar ha estado ahí latente en muchas regiones del país, fungiendo precisamente en labores de contrainsurgencia. Y yo creo que precisamente el sexenio de Felipe Calderón sí fue un parteaguas, porque fue prácticamente cuando los paramilitares irrumpieron de manera masiva en todo el país. Hay que recordar, como bien ya comentabas, el paramilitarismo está ahí ya desde hace varios años. Hay que recordar que precisamente en la Guerra Sucia, eh, quienes se encargaron de enfrentar a la guerrilla, por ejemplo, en Sinaloa, en el Bajío. Además, muchos de estos grupos confluyeron, me refiero de los revolucionarios, confluyeron en la Liga Comunista 23 de septiembre, se encargó de combatirlos. No nada más fue el ejército, no nada más fue la DFS en su momento, la Brigada Blanca, sino que hay documentos en el Archivo General de la Nación, de los cuales he podido hacer algunos reportajes, pero otros reporteros han podido, e historiadores incluso, se han metido a los archivos y lo han podido corroborar, en el sentido de que pues, integrantes del entonces cártel de Sinaloa tenían credenciales de la DFS y había un acuerdo con la propia DFS para dejarles una ruta abierta de trasiego de drogas, cambio de qué, cambios de, decían ellos, de poner orden entre los revoltosos. Es decir, había integrantes desde entonces del sicariato, en este caso del cártel de Sinaloa, con Caro Quintero, con Amado, perdón, con Miguel Ángel Félix Gallardo y con Ernesto Carrillo Fonseca, Ernesto Fonseca Carrillo, precisamente estos tres liderazgos que son los que dan origen después a el cártel de Sinaloa y a los demás, el de Tijuana, el de Ciudad Juárez. Es decir, estos viejos capos tenían credenciales de la DFS, es algo que no se nos debe de olvidar. Es decir, el primer cártel de este país fue organizado prácticamente a instancias del Estado mexicano. Lo utilizaron para labores de contrainsurgencia. Entonces data. Entonces, sí, había cosas que no podía hacer de manera directa al ejército, había cosas que no podía hacer de manera directa a la DFS y entonces pues hacía prácticamente el narcotráfico. Ahí quedó latente, ahí estuvo latente. Sin embargo, durante el sexenio de Felipe Calderón hay que recordar que todo un grupo, sí, y no cualquier grupo, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, con entrenamiento, algunos de ellos en Estados Unidos, en lo que se conocía como la Escuela de las Américas y otros, entrenamiento caibil en Guatemala, pasaron de manera completa a el cártel del Golfo, como la Guardia Pretoriana prácticamente de Ociel Cárdenas. Estamos hablando de los Zetas, es el nacimiento de los Zetas. Desde entonces empezó a ocurrir en México una suerte de carrera, podríamos decir que armamentista a pequeña escala, en el sentido de que si un cártel tenía capacidad de fuego, el cártel enemigo o aquel que le disputaba la plaza luchaba por obtener una capacidad de fuego similar. De hecho, ¿qué fue entonces lo que hizo el cártel de Sinaloa cuando pudo ver cómo se armó el cártel del Golfo? El cártel de Sinaloa fue por caiviles de manera directa a Guatemala, o a quienes pudo cooptar, y el paramilitarismo en el cártel de Sinaloa prácticamente inició con tanto mexicanos como guatemaltecos con entrenamiento caibil. Es algo que hoy se sigue arrastrando
tendrá aproximadamente medio año que pudimos publicar en Contralínea un reportaje donde ahí dábamos cuenta de cómo el cártel, al menos además del cártel de Sinaloa, al menos el cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con ex integrantes de este grupo Caibil, y que a su vez ellos han puesto a entrenar ya a otras nuevas generaciones, y ahí están precisamente en esta carrera, digamos que para militar. Entonces, sí han fungido de manera como una especie de contrainsurgencia durante un gran periodo, y al mismo tiempo han tenido siempre esta rama hacia la delincuencia organizada, hacia el narcotráfico, y decíamos, se alquilan prácticamente pues para la ocasión de los poderosos que tengan intereses en determinadas áreas. Ese vínculo ha seguido casi hasta nuestros días. También tuve la oportunidad en su momento de hablar con la dirección entonces del ERPI, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, en Guerrero, uno de los grupos más importantes del movimiento armado en México, sede en Guerrero, y pues ellos nos decían, o sea, aquí en realidad enfrentamos al narcotráfico, lo enfrentamos, como enfrentamos al ejército, como enfrentamos, estábamos hablando de los sexenios anteriores, prácticamente el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, cuando tuve la oportunidad de hacer estos reportajes, y decían, enfrentamos a las Fuerzas Armadas, enfrentamos al mismo tiempo de manera ellos aliados, los contrarios pues, con el propio narcotráfico. Enfrentamos, había un personaje, olvido ahorita el nombre, había un personaje, un cacique muy importante ahí vinculado al narcotráfico, que ya fue incluso asesinado, a ver si me acuerdo en un momento, don Rogaciano Alba, y que pues estaba ligado prácticamente al narcotráfico y al mismo tiempo colaboraba con el ejército en el combate a la guerrilla. Mi querido y admirado Sósimo Camacho, periodista de investigación de Contralínea, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos, oye. Siempre es un placer platicar contigo, Jesús. Sabes que sigo tu trabajo, admiro mucho lo que haces, te mando felicitaciones por este esfuerzo y estamos aquí para cuando consideres.